So, first of all, I want to start with Mr. En primer lugar, comenzaremos con el señor Ricardo Chamorro. Haremos dos preguntas para cada uno y después una pregunta rápida para todos. Señor Chamorro, se habla mucho sobre la competencia desleal a la que se enfrentan los agricultores con países de fuera de la Unión Europea. Es uno de los principales retos que encuentran. Hay diferentes organizaciones en la Unión Europea que están oponiéndose al mercado común y a sus condiciones actuales que afectan su capacidad económica. La primera pregunta sería, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre el libre mercado y la competencia injusta con prácticas agrícolas que afectan a nuestros agricultores? A los organizadores, encantado de estar aquí, gracias al vicepresidente, a Juan García Gallardo, a Carlos Pollán, mi amigo también, presidente de las Cortes, y a todos compañeros del partido. Y bueno, realmente para mí es un honor estar aquí hablando de una cosa que trabajamos desde hace mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que Vox tiene representación en el Congreso de los Diputados, que es la cuestión de la soberanía alimentaria. Y esta pregunta es muy relevante en relación a cómo hacer compatible esa soberanía alimentaria con el libre mercado o con el libre comercio y con todas estas cuestiones polémicas que muchas veces nos acusan a los de Vox de que somos unos enemigos del libre mercado porque planteamos esta cuestión de la soberanía alimentaria, que es verdad que a nivel de denominación o de concepto político en algunas fracciones se ha interpretado de una manera más bien autárquica. Nuestro concepto de la soberanía alimentaria no choca para nada con el libre comercio o el libre mercado. De hecho, la soberanía alimentaria es una cuestión, como saben ustedes, del autoabastecimiento alimentario que venía incluso en la propia política agraria común en forma de preferencia comunitaria. La agricultura, todo lo que es cuestión de agro, además lo ha comentado muy bien el comisario Wojciechowski, para Europa es fundamental también la cuestión de la exportación. Para nuestro país, como un país eminentemente agrario y eminentemente con una potencia agroalimentaria importantísima, es fundamental las exportaciones. Pero, por supuesto, para nosotros esas exportaciones sí es importante decir a nivel de datos que para nosotros nos ha venido muy bien la Unión Europea, entrar en la Unión Europea a nuestro sector agroalimentario, pero nos viene bien siempre que se proteja ese espacio económico europeo, esas fronteras, porque realmente el 70%, cerca del 70% de nuestras exportaciones van a ese espacio económico europeo. Y por ello nosotros reivindicamos, cuando reivindicamos la soberanía alimentaria, esos principios fundacionales que también ha hablado el ministro Francesco Lollobrigida, de ese Tratado de Roma, que habla de unos principios cuando se llevó a cabo la política agraria común, que eran los principios de preferencia comunitaria, de solidaridad financiera y de unidad de mercado. Es decir, se ha dicho claramente, y además es el concepto de soberanía alimentaria que nosotros defendemos, que después de la Segunda Guerra Mundial Europa pasó hambre, eso lo sabe todo el mundo, y por eso cuando se avanzó hacia esa Unión Europea se crearon esos principios fundamentales que constituyen la política agraria común. Y dentro de esos principios, esa preferencia comunitaria lo único que nos está diciendo a los europeos es que tenemos que fortalecer nuestro sector agrario y tenemos que ser los dueños de nuestro destino. Para nosotros, la soberanía alimentaria, el sector agrario, es un sector no solo económico, no solo con una dimensión social fundamental, no solo forma la parte de nuestra identidad como españoles y como europeos, sino que también es una cuestión absolutamente geoestratégica. Y de esa manera lo tenemos que defender. Y hemos hablado también del tema de Ucrania y el tema de las crisis alimentarias, el tema de la seguridad alimentaria.
Y por lo tanto, un espacio económico fuerte, con fronteras fuertes, que valore los productos europeos, que valore el sector agrario, es perfectamente compatible con un libre mercado, un libre comercio que nos complemente. Pero no hay que perder nunca la referencia de los intereses nacionales y los intereses de los europeos. Porque si la política agraria común, que es lo que está ocurriendo, evoluciona hacia una política agraria común que tiene más en cuenta otra serie de cuestiones, como agendas internacionales de ingeniería social, o tiene en cuenta otra serie de cuestiones como políticas ecorradicales que no tienen en cuenta el interés del pueblo europeo, estamos rompiendo esos principios. Y eso es lo que creemos que está ocurriendo en Europa desde esa evolución y desde esos principios fundacionales. Para nosotros, vuelvo a repetir, es realmente muy bueno que se vuelva a hablar de esto de soberanía alimentaria y que determinadas estrategias que quiero comentar aquí. Estábamos hablando del cuestionamiento del Pacto Verde, de la granja a la mesa, pero sí quiero decir, lo quiero decir además en este foro, que el Pacto Verde Europeo y el Green Deal es una transposición de una serie de decisiones que se tomaron por parte de gente del Partido Popular, en este caso, por ejemplo, del Partido Popular de España, especialmente uno de los grandes responsables del Acuerdo de París, que es la transposición luego en el Pacto Verde que ha impulsado la señora von der Leyen. Uno de los grandes responsables fue el señor Miguel Arias Cañete, que fue comisario de Energía y Cambio Climático y consideró en todo momento que ese Acuerdo de París era algo muy positivo y que esa estrategia evidentemente iba a modificar tanto la política agraria común como las cuestiones que hemos visto posteriormente. Ursula von der Leyen, también del Partido Popular Europeo, es la que ha impulsado ese Pacto Verde y es el que está creando grandes problemas a los agricultores europeos, y por eso se están manifestando todos ellos, de todos los países europeos, en contra de esta burocracia verde que está condicionando el 40% de esas ayudas que recibían antes, porque hablábamos antes de esa solidaridad financiera que viene en la política agraria común, y evidentemente les está poniendo cada vez más trabas para que sus explotaciones sean rentables, tengan un futuro en el mundo rural y arraigan la población en el mundo rural y la cohesionen y le den cohesión territorial. Creemos que la política agraria común ahora que se está llevando a cabo no tiene esa estrategia territorial y esa estrategia de cohesión que tenía en sus inicios, y por tanto hay que revisar todo esto, porque esto realmente no está dando lugar a lo que se pretendía. Y por otro lado también el condicionar desde el punto de vista medioambiental las ayudas de la política agraria común, no darle importancia a esa que se dio desde los inicios al sector agrario, realmente lo que está haciendo desde el punto de vista cultural y político es criminalizar también al sector agrario, porque cuando tú le condicionas las ayudas al sector agrario diciendo que ellos son los culpables del cambio climático, realmente les estás diciendo que son los que contaminan, son los culpables de la sequía, como hemos visto algún secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica decir, como el señor Hugo Morán, decir que los agricultores son los culpables de la sequía, que los ganaderos son los culpables de las emisiones de CO2 y de la contaminación en el mundo, y por lo tanto realmente también si unes esa condicionalidad medioambiental, esa reducción de la PAC de manera transversal, que ha habido un 10% de rebajas de la PAC, más luego esa criminalización desde el punto de vista cultural, realmente pues luego no te puede extrañar que mucha de la gente que vivía en el mundo rural le diga a sus hijos que se vaya de los pueblos y que se vayan a las ciudades, porque existen una serie de variables en las que el propio Estado, la propia Unión Europea, ya no da valor al sector agrario, no da valor a esa cultura, no da valor a esa identidad, que al final es la identidad tanto de España como de toda Europa, porque realmente Europa tiene su identidad en el mundo rural, en sus pueblos, España igual, la evolución incluso en nuestra historia incluso mayor, porque España se forjó después de la invasión musulmana en el siglo VIII, en el avance de los pueblos, de las cartas pueblas, y nuestra identidad y nuestra esencia se crea en nuestro mundo rural, y realmente esa criminalización, esa falta de rentabilidad, ese ataque de manera constante
a la agricultura, al sector agrario, pues evidentemente acaba con nuestras identidades nacionales. Lo que queremos recuperar es ese autoabastecimiento alimentario y creemos que, en relación a lo que hablábamos del libre mercado, cómo hacerlo compatible, hay que hacer informes de impacto cuando se firmen acuerdos de libre comercio que sean perjudiciales para el sector agrario. Creemos, vuelvo a repetir, en un libre comercio o en un libre mercado que venga a complementarnos. El libre mercado no es libre si no tenemos igualdad de condiciones, si no hay leyes antimonopolios, antitrusts. Nosotros no podemos competir con unas variables, por ejemplo, a nivel laboral, donde los trabajadores en países donde son autarquías, donde no hay libertades, cobran 10 veces menos que nosotros, que no tienen a nivel de trazabilidad las mismas condiciones que tenemos los europeos, y evidentemente eso distorsiona el libre mercado. Eso distorsiona el libre mercado. Y una sobreoferta de productos que vienen de fuera, extracomunitarios, en el espacio económico europeo, sin cumplir los mismos requisitos y con unos costes de producción mucho más bajos, lo que hace es bajar los precios, bajar la rentabilidad y, evidentemente, arruinar a las empresas del sector agrario europeo. Es una cuestión lógica, es una cuestión que todo el mundo que sepa cómo funciona el libre mercado lo tiene claro, y por eso consideramos que cuando se firmen esos acuerdos de libre comercio en cuestiones tan importantes como es el sector agrario, como es la alimentación, que forma parte de nuestra identidad, se tienen que sacar esos informes de impacto. Y es que la propia Unión Europea, por ejemplo, en relación a lo que hablábamos antes del Pacto Verde, sacó informes, la propia Comisión, como saben ustedes, diciendo que la aplicación del Pacto Verde Europeo pues iba a ser muy perjudicial a nivel de la rentabilidad, iba a llevar a la ruina de muchas explotaciones agrarias, y también iba a llevar a cabo la deslocalización de empresas agrarias a países terceros. Por lo tanto, lo que buscamos desde Vox y en el Congreso de los Diputados, y también lo estamos intentando defender en todas las instituciones, incluida en la Unión Europea, de manera magnífica, como lo hace nuestro portavoz Jorge Buxadé, es que tanto España y las naciones europeas como Europa misma estén en el centro de todas las políticas, y nosotros no podemos dejar al albur solamente de un mercado global y de unos intereses de determinadas multinacionales una cosa tan importante como es el comer, y como es tan importante como el sector agrario. Europa tiene que tener una identidad, y para tener una identidad y un destino, y para ese destino es fundamental, para que haya democracia y que podamos decidir sobre nuestro destino, que tengamos un sector agrario fuerte y que le demos la importancia que tiene la alimentación y nuestra gastronomía en el punto fundamental de nuestras políticas. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much.